Te mintieron, te dijeron que Checo Pérez era el problema, que Red Bull había tomado la decisión correcta, que era hora de pasar la página. Pero hay algo que no te contaron. Mientras tú creías la versión oficial, algo se estaba gestando en silencio dentro de las paredes de Milton Keynes, conversaciones susurradas, miradas incómodas, arrepentimiento, porque resulta que despedir a Checo Pérez podría haber sido el error más grande en la historia de Red Bull Racing. Y hoy, por primera vez, vamos a exponerlo todo. Esta no es una historia de revancha, es una historia de justicia, de cómo la lealtad fue pagada con traición y cómo esa traición está a punto de costarles todo. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente está pasando detrás de cámaras? Porque lo que vas a escuchar te va a cambiar la forma en que ves a Red Bull para siempre. Antes de empezar, déjame tu opinión sobre Checo Pérez en los comentarios y suscríbete si quieres que vuelva en 2026 a la Fórmula 1. Diciembre de 2024. Las luces del paddock se apagan por última vez para Checo Pérez como piloto de Red Bull. La prensa aplaude. Los análisis hablan de renovación necesaria. Los comentaristas celebran el cambio generacional. Todo el mundo estaba de acuerdo. Checo había llegado a su límite. Red Bull necesitaba sangre fresca. Pero mientras el circo mediático vendía esta narrativa, dentro del equipo algo no cuadraba. Los mecánicos lo sabían, los ingenieros lo sabían, incluso algunos directivos lo sabían. Checo Pérez no era el problema, nunca lo fue. Era la solución a problemas que ellos ni siquiera sabían que tenían. Piénsalo por un momento. Cuando llegó Checo a Red Bull en 2021, el equipo era una máquina de ganar con Max, pero una completa incógnita en el segundo coche. Pierre Gasly, Alexander Albon, buenos pilotos, pero nunca pudieron completar el puzzle. Y entonces llegó Checo. No solo completó el puzzle, lo redefinió. Bahrein 2021, su primera carrera con Red Bull. Mientras Max luchaba por la victoria, Checo hacía algo que nadie esperaba, defendía como un león. Cada adelantamiento a Lewis Hamilton era una declaración de guerra. Cada curva defendida era un mensaje claro. Aquí hay un nuevo sheriff en el pueblo. Pero Red Bull no lo vio así. Para ellos, Checo era solo el escudero, el piloto de apoyo, el que tenía que mover cuando Max lo necesitara. Y Checo lo aceptó, como siempre, con esa lealtad ciega que ahora le está costando caro. Porque mientras él daba todo por el equipo, sacrificando podios y victorias por la causa común, dentro de Red Bull ya se estaba planificando su funeral. El primer indicio llegó en 2023. Pequeños comentarios, declaraciones ambiguas. Christian Horner hablando de evaluar todas las opciones para 2024, como si Checo fuera un piloto cualquiera, como si sus contribuciones no significaran nada. Pero Checo siguió corriendo, siguió entregando, siguió siendo leal, y Red Bull siguió planificando su traición. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. En un podcast reciente, Checo soltó una frase que pasó casi desapercibida para la mayoría. Una frase que sonaba como una reflexión casual, pero que en realidad era una bomba de tiempo. Incluso dentro del equipo, algunos saben que no fue la mejor decisión. Pausa, deja que esas palabras se asienten. Algunos saben que no fue la mejor decisión. No dijo algunos piensan, dijo algunos saben. Esa diferencia es crucial, porque cuando alguien sabe algo es porque tiene información, evidencia, pruebas, y Checo las tiene. Según fuentes internas, esa frase no fue casualidad, fue una advertencia calculada, un mensaje directo a quienes tomaron la decisión de despedirlo. Porque mientras Red Bull vendía la historia de que Checo había llegado a su límite, dentro del equipo comenzaron a circular rumores muy diferentes. Rumores de que varios miembros del equipo técnico habían recomendado mantenerlo. Rumores de que los datos de telemetría mostraban que Checo estaba mejorando, no empeorando. Rumores de que la decisión de despedirlo no fue técnica, sino política. Y cuando digo política me refiero a ego, a presión externa, a la necesidad de encontrar un chivo expiatorio para problemas que no tenían nada que ver con Checo. Porque mira los números reales, no los que te vendieron los medios, los números reales. 2024 fue un año difícil para Red Bull. Sí, Max seguía ganando, pero el coche ya no era la bestia dominante de 2022 y 2023. McLaren se había acercado, Ferrari había mejorado, Mercedes había vuelto a la vida. Y en ese contexto, ¿qué hizo Checo? Mantuvo a Red Bull en la pelea por el campeonato de constructores. Cada punto que sumó fue crucial, cada podio que logró fue una diferencia entre ganar y perder. Pero cuando llegó el momento de evaluar la temporada, Red Bull no vio las contribuciones de Checo, solo vieron lo que no había logrado, los pole positions que no consiguió,
las victorias que no alcanzó, como si fuera fácil, como si cualquiera pudiera hacer lo que él hizo. Y ahí está el problema. Red Bull se acostumbró tanto a la excelencia de Checo que la dieron por garantizada. Pensaron que cualquier piloto podría hacer lo mismo, pero se equivocaron, gravemente. Y ahora llegamos a la parte que más duele, la realidad sin Checo. Los números no mienten, y los números de Red Bull en las primeras carreras de 2025 son preocupantes. El nuevo piloto, por más talento que tenga, no tiene la experiencia de Checo, no tiene su lectura de carrera, no tiene su capacidad de defenderse en rueda a rueda. Y se nota, las primeras 3 carreras de la temporada han sido un desastre para el segundo coche de Red Bull. Errores de novato, decisiones tácticas cuestionables, falta de química con el equipo. Pero lo más grave no son los errores del nuevo piloto, es la reacción del equipo ante esos errores. Porque cuando Checo cometía un error, el equipo lo apoyaba, lo respaldaba, trabajaban juntos para solucionarlo. Pero con el nuevo piloto, cada error se convierte en una crisis, cada mal resultado genera tensión, cada carrera fallida aumenta la presión. ¿Por qué? Porque el equipo sabe que cometió un error, sabe que despidió al piloto equivocado, y esa culpa se refleja en todo lo que hacen. Christian Horner ya no habla con la misma confianza de antes, sus declaraciones son más cautelosas, más defensivas, como si estuviera constantemente justificando decisiones que sabe que fueron incorrectas. Los mecánicos del segundo coche trabajan con una tensión que no existía con Checo, porque con Checo sabían que, sin importar lo que pasara, él daría todo para sacar el máximo del coche. Con el nuevo piloto, no tienen esa certeza, y los resultados se sienten en todo el equipo. Max Verstappen, por ejemplo, públicamente ha sido diplomático sobre la salida de Checo, pero si observa su lenguaje corporal, sus gestos, su forma de interactuar con el nuevo compañero, algo no está bien. Con Checo había una química especial, una confianza mutua. Max sabía que podía contar con Checo en cualquier situación. Ahora, esa confianza ya no existe. Y cuando el piloto número 1 de tu equipo no confía en su compañero, todo el equilibrio se desmorona. Los estrategas lo saben, los ingenieros lo saben, los mecánicos lo saben. Todos saben que cometieron un error, pero nadie quiere admitirlo públicamente, porque admitir que se equivocaron con Checo significa admitir que su proceso de toma de decisiones está roto, significa reconocer que sacrificaron la lealtad por la novedad, significa aceptar que destruyeron algo bueno por la presión externa. Y Red Bull no está preparado para esa conversación, al menos no todavía. Pero los rumores en el paddock son cada vez más fuertes. Según fuentes cercanas al equipo, ya hay conversaciones internas sobre corregir la situación. No hablo de traer de vuelta a Checo inmediatamente, eso sería demasiado obvio, demasiado humillante, pero sí hablo de reconocer, de manera indirecta, que su salida fue prematura. Algunos insiders mencionan que Red Bull está evaluando la posibilidad de ofrecer a Checo un rol de desarrollo para 2026, una forma de mantenerlo cerca sin admitir oficialmente su error. Otros rumores apuntan a algo más ambicioso, un regreso completo si la situación actual no mejora. Porque hay que entender algo, Red Bull no es solo un equipo de Fórmula 1, es una marca global, y las marcas globales no pueden permitirse verse como organizaciones que toman decisiones emocionales e incorrectas. Si los resultados del segundo coche siguen siendo mediocres, si la tensión interna sigue creciendo, si Max empieza a mostrar públicamente su frustración, Red Bull tendrá que actuar. Y actuar podría significar una cosa, reconocer que Checo tenía razón desde el principio. Suscríbete ahora, o Checo Pérez nunca volverá a la Fórmula 1. No arriesgues el futuro del único mexicano con opciones reales de ser campeón. Este canal es la única fuente que te muestra lo que las cámaras no enseñan. Pero hablemos de algo que nadie está discutiendo, la guerra silenciosa que se está librando dentro de Red Bull. Porque no todos en el equipo estuvieron de acuerdo con la decisión de despedir a Checo. De hecho, según mis fuentes, hubo una división clara entre quienes querían mantenerlo y quienes querían que se fuera. Los ingenieros de carrera, especialmente, fueron los más vocales en su apoyo a Checo. Ellos trabajaban directamente con él cada fin de semana, sabían de su capacidad para adaptarse, su disciplina para seguir instrucciones, su habilidad para maximizar el potencial del coche incluso en sus peores días. Para ellos, despedir a Checo no tenía sentido técnico. Pero las decisiones en la Fórmula 1 no siempre se toman por razones técnicas, a veces se toman por política, por presión mediática, por la necesidad de parecer que estás haciendo algo, aunque ese algo sea destruir lo que funciona. Y esa división interna sigue presente.
Cada vez que el nuevo piloto comete un error que Checo no habría cometido, la tensión aumenta. Cada vez que Red Bull pierde puntos en el campeonato de constructores por problemas que Checo habría evitado, las miradas se vuelven más incómodas, porque dentro del equipo hay gente que sabe la verdad, que sabe que Checo era más valioso de lo que parecía, y esa verdad los está consumiendo desde adentro. Max Verstappen, por ejemplo, no ha dicho nada públicamente sobre la situación de Checo, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. En las últimas carreras, su lenguaje corporal ha cambiado. Ya no tiene esa confianza natural que lo caracterizaba. Sus celebraciones son más contenidas, sus interacciones con el equipo más frías. ¿Por qué? Porque Max sabe que perdió más que un compañero de equipo, perdió un aliado, alguien en quien podía confiar ciegamente. Con Checo, Max sabía que siempre tendría respaldo, que en cualquier situación táctica Checo estaría ahí para apoyarlo, para defender cuando fuera necesario, para atacar cuando fuera requerido. Esa tranquilidad ya no existe. Y cuando el piloto estrella de tu equipo no está tranquilo, todo el ecosistema se ve afectado. Los mecánicos lo notan, los ingenieros lo sienten, los directivos lo ven reflejado en los resultados. Pero nadie quiere ser el primero en decir lo obvio, que cometieron un error, porque hay algo que Red Bull no calculó cuando despidió a Checo, no calculó el costo emocional de esa decisión. Checo no era solo un piloto para Red Bull, era parte de la familia. Había estado ahí en los momentos más difíciles, había celebrado con ellos en los triunfos más grandes, y cuando despides a alguien que ha sido leal, que ha dado todo por la organización, que ha sacrificado sus propios intereses por el bien común, envías un mensaje muy claro al resto del equipo. El mensaje es: la lealtad no importa, los sacrificios no se reconocen, todos son reemplazables. Ese mensaje es tóxico, corrosivo, destruye la cultura de equipo desde adentro, y Red Bull está empezando a experimentar las consecuencias de ese mensaje. La moral está baja, la confianza está fracturada, la unidad que los caracterizaba se está desmoronando, y todo por una decisión que cada día parece más incorrecta. Pero aquí viene lo más interesante, lo que realmente está sacudiendo los cimientos de Red Bull. Checo no se quedó callado después de su despido, no se fue a casa a llorar, no se resignó a hacer una nota al pie en la historia de Red Bull. Al contrario, empezó a hablar de manera calculada, estratégica, quirúrgica. Cada entrevista que da, cada declaración que hace, cada palabra que elige, está diseñada para recordarle a Red Bull lo que perdieron. No es venganza, es algo más sofisticado, es un recordatorio constante de su valor. Y está funcionando, porque cada vez que Checo aparece en los medios, cada vez que comparte una anécdota de sus días en Red Bull, cada vez que muestra su clase y profesionalismo, Red Bull se ve forzado a contrastar eso con su situación actual, y la comparación no es favorable para ellos. Checo se ve tranquilo, seguro de sí mismo, en paz con su decisión de seguir adelante. Red Bull, por el contrario, se ve tenso, defensivo, constantemente justificando decisiones que deberían hablar por sí solas. ¿Quién crees que está ganando esa batalla de percepciones? Y aquí llegamos al punto crucial. La pregunta que todos están haciendo, pero nadie se atreve a formular públicamente. ¿Sería posible un regreso de Checo a Red Bull? Técnicamente sí. Los contratos en la Fórmula 1 se pueden romper, las decisiones se pueden revertir, los errores se pueden corregir, pero políticamente sería complicado, porque Red Bull tendría que admitir que se equivocó, tendría que humillarse públicamente, tendría que reconocer que Checo tenía razón y ellos no. ¿Están dispuestos a hacer eso? La respuesta depende de qué tanto empeore su situación actual. Si el segundo coche sigue siendo un problema, si Max empieza a mostrar públicamente su frustración, si los resultados del equipo se ven afectados significativamente, Red Bull podría verse forzado a tomar medidas drásticas. Y la medida más drástica sería reconocer su error y corregirlo. Pero hay otro factor en juego, un factor que podría complicar cualquier posible regreso. Checo ha cambiado. Ya no es el piloto desesperado por una oportunidad que llegó a Red Bull en 2021. Ya no es el que acepta cualquier condición con tal de mantenerse en el equipo. Ahora es un piloto que conoce su valor, que sabe lo que aporta, que no está dispuesto a ser tratado como un ciudadano de segunda clase. Si Red Bull quiere que regrese, va a tener que ser en sus términos, no en los de ellos. Y esos términos podrían incluir garantías que Red Bull no está acostumbrado a dar, respeto que no está acostumbrado a mostrar, reconocimiento que no está acostumbrado a ofrecer. ¿Están dispuestos a hacer eso? ¿Están dispuestos a cambiar su cultura para recuperar lo que perdieron? Esa es la pregunta del millón.
Y mientras Red Bull lucha con estas preguntas internas, Checo está escribiendo un capítulo completamente nuevo en su carrera, porque hay algo que Red Bull no consideró cuando lo despidió. No consideró que Checo pudiera ser más valioso fuera del equipo que dentro. Su salida de Red Bull no ha dañado su reputación, la ha fortalecido. Ahora es visto como el piloto leal que fue traicionado por su propio equipo, el profesional que sacrificó todo por la causa común y recibió ingratitud a cambio. Esa narrativa lo ha convertido en una figura simpática, en alguien por quien la gente siente empatía, y en la Fórmula 1, la simpatía del público vale oro. Otros equipos lo saben, otros equipos lo ven como una oportunidad. Un piloto experimentado, leal, sin ego destructivo, disponible en el mercado. Audi, que entra en 2026, ya ha expresado interés. Cadillac, que podría entrar en 2027, también lo está considerando. Incluso equipos establecidos como Williams o Alpine podrían ver en Checo una opción atractiva para sus proyectos futuros. Porque hay algo que el tiempo ha demostrado. Checo no es solo un buen piloto, es un constructor de equipos, alguien que eleva el nivel de toda la organización. Y eso es exactamente lo que necesitan los equipos que quieren crecer. Red Bull tuvo eso y lo desechó. Ahora otros equipos tienen la oportunidad de beneficiarse de su error. Pero aquí está el detalle más irónico de toda esta situación. Red Bull pensó que despedir a Checo les daría más opciones, más flexibilidad, más oportunidades de experimentar con pilotos jóvenes. Pero lo que realmente hizo fue limitar sus opciones, porque ahora están atrapados con una decisión que cada día parece más incorrecta, pero que no pueden revertir fácilmente sin admitir su error. Están atrapados con un piloto nuevo que, por más talento que tenga, no puede replicar lo que Checo aportaba al equipo. Están atrapados con una dinámica interna que se ha vuelto tóxica y divisiva. Y están atrapados con una narrativa pública que los presenta como el equipo que traicionó a su piloto más leal. Mientras tanto, Checo está libre, libre de las presiones internas de Red Bull, libre de tener que justificar cada error, libre de tener que navegar la política interna del equipo. Y esa libertad le ha dado algo que no tenía antes, poder de negociación. Porque ahora los equipos tienen que convencerlo a él, no al revés. Ahora él puede establecer las condiciones, él puede elegir el proyecto que más lo motive, él puede decidir su propio destino. Y esa es una posición que Red Bull nunca quiso que tuviera. Comenta abajo, ¿crees que Red Bull se arrepiente de verdad o es solo show para la prensa? Y si tú fueras Checo, ¿volverías? Porque la realidad es que esta historia apenas está comenzando. Red Bull puede negar todo lo que quiera, puede mantener la fachada de que tomó la decisión correcta, puede seguir defendiendo lo indefendible, pero los números no mienten, los resultados no mienten, y el arrepentimiento, por más que traten de ocultarlo, se está filtrando por todas las grietas. Checo Pérez no necesita que Red Bull lo valide, ya se validó a sí mismo con años de profesionalismo y lealtad. Red Bull, por el contrario, necesita encontrar una manera de salir del hoyo que ellos mismos cavaron. Y mientras no lo hagan, mientras no reconozcan la magnitud de su error, seguirán viviendo con las consecuencias de haber traicionado a quien menos se lo merecía. A veces no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Red Bull rompió su alianza con un piloto leal, táctico y valiente. Hoy, entre susurros y excusas, comienzan a darse cuenta del error. Pero en Fórmula 1, como en la vida, el tiempo no perdona. Y mientras algunos dentro del equipo miran al pasado con culpa, Checo ya está mirando hacia el futuro. La pregunta es, ¿será un regreso o una revancha? Suscríbete ahora, a Punto de Frenada, para no perderte lo que viene. Porque si no te suscribes, Checo nunca volverá, y tú te quedarás sin saberlo.